Me la hacen saber, ¿ya? Vamos a partir entonces con los antiparasitarios. Primero, y solo a modo de explicación mínima, dentro de los parásitos que nos interesa a nosotros, dentro de la clasificación, de hecho, de parásitos que nos interesa a nosotros, vamos a encontrar entidades parasitarias de los seres humanos, tanto dentro del ámbito de los protozoos, como de los helmintos, que la mayoría de la gente los conoce como los gusanos, por así decirlo, y de los artrópodos. Y dentro de ellos vamos a tener algunos grupos particulares que infestan en mayor cantidad a los seres humanos, ¿ya? También recordar que Chile, si bien es endémico para algunos de ellos, en general, por situación de salud, nosotros tenemos bastante controlada la situación de las parasitosis, ¿ya? Dentro de los protozoos, un problema que no es menor dentro de la situación de salud es el tratamiento de las yardias, el tratamiento de las tricomonas y también nos interesa, que si bien no es de tanta relevancia, pero sí por los aspectos clínicos que conllevan, ya que produce cronicidad, la tripanosomiasis, ¿ya? También aquí tenemos a las amebas, que es un tema no menor. Después, dentro de los helmintos, vamos a tener a las tenias, que son bastante relevantes en algunos ámbitos, mayoritariamente a nivel rural, y las ascariasis, ¿ya? También las triquinosis. Y dentro de los artrópodos, lo más común es la sarna y la pediculosis, ¿ya? Así que vamos a ver todos estos tratamientos. Primero, entonces, vamos a partir con los protozoos, y dentro de ellos los más importantes son los que tienen algún tipo de actividad intestinal, ¿ya? Y dentro de ellos, nuevamente, los más comunes son las amebas, las yardias y las tricomonas, ¿ya? No son solo intestinales, también los podemos encontrar en el canal vaginal, en el canal oral, etcétera, pero, y en el anal, pero el intestinal es el más común que se observa, ¿ya? En general, voy a hablar primero, o sea, voy a hablar en general de las amebiasis porque es la más relevante y porque además representa al grupo en su completitud en el ámbito de la farmacología, ¿ya? Primero, comprender que en general la amebiasis es un síntoma, es una patología conocida como la disentería, en el cual lo que nosotros observamos es un paciente que tiene, junto con la infección parasítica, tiene una sensación de diarrea continua, pero también puede ser intermitente, ¿ya? Es incómoda, es dolorosa, produce flatulencia, en algunos casos puede producir shock por deshidratación y pérdida de electrolitos, ¿ya? Además, las amebas o la amebiasis, cuando hay sobreinfestación, puede atravesar las barreras mucosas gastrointestinales y alojarse en diferentes cavidades dentro del ámbito sistémico, y dentro de ellas una de las más importantes son las amebiasis hepáticas, ¿ya? Que son conocidas como amebomas, ¿ya? Dentro de eso, entonces, nosotros tenemos que pensar que debido a las condiciones y a la gravedad que puede ocurrir en una amebiasis no controlada, es que entonces tenemos que tratar estas patologías con antimicrobianos, ¿ya? Y para eso vamos a tener una familia de antimicrobianos que son útiles para el tratamiento de las amebas, siendo el más relevante y el más utilizado en la clínica al metronidazol, ¿ya? Así que nos vamos a detener a hablar del metronidazol. Pero no es el único. Dentro de la misma familia del metronidazol, que es la familia de los nitroimidazoles, vamos a tener también al tinidazol, al secnidazol y al ornidazol. Y tenemos más, de hecho, después vamos a ver al albendazol y al mebendazol, ¿ya? Que son la familia de los azoles. Y además de eso, también podemos tratar con agentes antibióticos que tienen actividad antimicrobiana parasitaria, como son la tetraciclina y la eritromicina. Y también tenemos otro tipo de agentes como la paromomicina, me faltó una ahí, paromomicina y la cloroquina, ¿ya? Pero el más utilizado en la clínica actual es el metronidazol, ¿ya? ¿Qué cosas tenemos que considerar? Primero, ¿cuál es la situación del paciente? La amebiasis fue determinada por una situación, por hallazgo, digamos, se hizo una colonoscopía, por ejemplo, y se determinó la amebiasis, y el paciente es asintomático, por lo tanto hay que prevenir que éste a su vez infeste a otras personas, o puede ser un paciente con una colitis moderada e intermitente, donde en el fondo se puede pensar en otras situaciones etiológicas y no necesariamente en una amebiasis. Puede ser el cuadro de amebiasis como tal, montado, que es el conocido como disentería, que es una diarrea continua, deshidratante. Puede ser la aparición de diferentes amebomas en varias partes del organismo, o se requiere un tratamiento y erradicación del absceso hepático,
¿ya? Ahí va a depender entonces de la gravedad del paciente, cuál es el tipo de medicación que se debería utilizar. En general, a las infecciones que son asintomáticas o que son moderadas y fácil de tratar, siempre se tiene que tratar de partir con el metronidazol a bajas dosis, ¿ya? También se puede utilizar otro azol, como el tinidazol o el albendazol, pero en general no se los recomienda de primera línea, ¿ya? En el caso de que haya la presencia de abscesos, entonces se comienza a utilizar el mismo metronidazol, pero en dosis masivas, y también se puede acompañar de la cloroquina, que es un antipalúdico, ¿ya? Y que por lo mismo tiene mayor cantidad de efectos adversos. Aquí van a escuchar muchos nombres raros por si acaso. Acá tengo un chat. Ya, me preguntan aquí, ¿qué es un ameboma? El ameboma es como una especie de tumoración que está en los órganos blandos, por ejemplo, el hígado, el riñón, corazón, etc. Voy con el ameboma primero, después les correspondo lo que es la disentería, ¿ya? Ya, el ameboma, primero. El ameboma entonces es una especie de tumoración que está en estos órganos blandos, particularmente riñón y hígado, pero puede estar en otros órganos, y que lo que contiene adentro, de hecho es, me voy a abrir la cámara para que me vean un segundo, es como una estructura blanduchenta, de hecho si uno la toca es blanda, ¿ya? Y es una partícula circular que tiene una membrana basal, que esta membrana es parte del sistema inmunológico nuestro, pero también parte de la respuesta del microorganismo, ¿ya? En este caso el parásito. Y adentro está lleno de componentes parasitarios, ¿ya? Entonces, en el fondo, mira, no sé si les puedo mostrar, déjenme cerrar un segundo aquí, déjenme salir de mi... Ya, vamos. De los imidazoles, entonces, yo les estaba mencionando que el más utilizado en la clínica es el metronidazol. Tanto es así que el metronidazol también se utiliza como antibacteriano, ¿ya? Para que ustedes sepan. Pero su rol esencial clínico es son las parasitosis, ¿ya? Imidazoles hay muchos. Vamos a hablar del metronidazol, pero la idea es que ustedes entiendan que el mecanismo de acción es el mismo para todos los otros imidazoles, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el metronidazol? El metronidazol es un agente reductivo, ¿ya? Que en el fondo lo que hace es producir un cambio en la oxidorreducción de los componentes del parásito, ¿ya? Particularmente lo que hace es que aporta un grupo nitrogenado, ¿ya? Que por acción de las nitroreductasas del organismo, en este caso del parásito, van a producir un compuesto que es altamente activo, ¿ya? Va a producir en el fondo un compuesto que está cargado y que va a producir entonces una respuesta de oxidorreducción potente en el microorganismo, ¿ya? Y esta respuesta de estrés oxidativo es tan potente que produce radicales del oxígeno y también del óxido nítrico, y eso va a generar daño profuso en el DNA de nuestro parásito, generando entonces que el parásito como tal no pueda seguir funcionando. Es como una especie de bomba de estrés oxidativo, ¿ya? Entonces, en el fondo, cualquier microorganismo susceptible al metronidazol va a ver reflejado su actividad en la respuesta oxidativa. Entonces aquí me preguntan, ¿produce una cascada de ROS? Sí, produce una cascada, y no solamente de ROS, no solamente de reactivos derivados del oxígeno, sino también derivados del nitrógeno, derivados del cloruro, ¿ya? Entonces es como ver, es una especie de bomba oxidante potente, ¿ya? A nosotros también nos va a afectar, pero nosotros tenemos cascadas antioxidantes que van a, en el fondo, contrarrestar el efecto del metronidazol, ¿ya? Ahora, si uno toma metronidazol en dosis muy altas, entonces también vamos a vernos afectados del estrés oxidativo nuestro. Otra cosa súper interesante de esto es que algunas bacterias y parásitos tienen una enzima que se llama ferredoxina, ¿ya? Y por lo tanto, lo que hacen es que activan al metronidazol una vez que ingresan vía ferredoxina. Nosotros no tenemos esta enzima. Y por lo tanto, para ellos es más potente la acción oxidante que para nosotros, producto de la acción de esta enzima. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a decir que cualquier agente susceptible a la respuesta oxidativa y al descontrol ox-redox
se va a ver afectado de manera potente, ¿ya? Y esto va a afectar, como les decía yo, el material genético, que es lo que nos interesa. Por lo tanto, va a ser antimicrobiano, y va a ser antibacteriano y también antiparasitario, ¿ya? En general, se utiliza mayoritariamente como antiparasitario debido a que hay muchos agentes bacterianos que han sabido generar mecanismos de respuesta y defensa al metronidazol, ¿ya? En general, a nivel de las bacterias, se sabe que los que tienen actividad son los cocos y bacilos gram negativos, que son anaerobios, ¿ya? Así que el Helicobacter pylori aquí sí se puede tratar con metronidazol, ¿ya? En ese contexto, las amebas, las yardias, las tricomonas son extremadamente susceptibles a los cambios oxidantes y por lo tanto mueren rápidamente, de hecho se paralizan y al final mueren por parálisis general, ¿ya? ¿Dónde se utiliza el metronidazol? Y todos los imidazoles en realidad. El metronidazol se utiliza entonces en la amebiasis intestinal, pero también en la amebiasis hepática. Aquí la única diferencia va a ser en la cantidad de medicamento que nosotros le entregamos al paciente, ¿ya? También en los abscesos hepáticos de origen amebiano, cuando en el fondo estos se vuelven de tratamiento complejo, ¿ya? Lo que les decía yo, la eliminación de la yardia y la tricomona, pero también cuando nosotros tenemos bacilos y cocos gram negativos y por lo tanto va a ser útil en las gastritis, las duodenitis por Helicobacter pylori. ¿Por qué es esto importante? Porque sucede que el tratamiento contra el Helicobacter pylori clásico, yo se los había mencionado ya, que era el uso de un inhibidor de la bomba de protones, ¿cierto? Que más adelante vamos a ver ese medicamento en otra clase, más la amoxicilina, más la eritromicina, ¿ya? Pero como se utiliza siempre la misma triterapia, lo que nos pasa es que van empezando a aparecer reacciones de resistencia en las poblaciones, ¿ya? Y eso genera que se requiera utilizar otra estrategia de tratamiento. Entonces, lo que se hace es que se cambia la triterapia y se le agrega ahora metronidazol como estrategia para la eliminación del Helicobacter pylori, ¿ya? Ahora, a nivel, el metronidazol se puede usar tópico, se puede usar sistémico, se puede utilizar masivo, ¿ya? O sea, en grandes dosis del medicamento. En general, en la vía sistémica se deja para la erradicación de la ameba, para las vaginitis por tricomonas, ¿ya? En el caso de la mujer se le administra por vía sistémica y al varón, si no hay gran infestación, a la pareja, digamos, se puede administrar por vía dérmica o también biosistémica, ¿ya? También para la eliminación de los micoplasmas hominis, ¿ya? Y también sirve para lo que les decía yo, para tratamientos combinados antibióticos, ¿ya? Por ejemplo, en el proceso inflamatorio pélvico, se puede combinar el metronidazol con una fluoroquinolona o con la ceftriaxona para asegurarnos de que en el fondo vamos a poder eliminar el agente infeccioso, ¿ya? Y lo otro súper interesante es que si tenemos un Clostridium difficile en la colitis pseudomembranosa y la vancomicina nos falló, acuérdense que la vancomicina era lo mejor de lo mejor, se puede combinar metronidazol con un aminoglucósido y también vamos a encontrar la posibilidad de erradicar entonces a C. difficile, ¿ya? También se puede utilizar a nivel tópico para el tratamiento del acné, ¿ya? Cuando no tenemos la posibilidad de utilizar derivados de las tetraciclinas o los pacientes son muy jóvenes y por lo tanto no queremos correr el riesgo de efectos adversos, podemos utilizar metronidazol. Y lo otro que es muy útil para la prevención de infecciones en heridas expuestas, ¿ya? Entonces el metronidazol es un súper buen medicamento si lo miramos desde el punto de vista de las susceptibilidades, ¿ya? ¿Cómo se puede administrar? Va a depender de la situación de mi paciente. Si tenemos, por ejemplo, una amebosis sistémica, endovenoso. Si tenemos tricomonas, intravaginal. Si tenemos una herida infectada, expuesta a parásitos o queremos prevenir una infección posterior, tópica, ¿ya? Que vienen en formato gel o cremas dérmicas, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos del metronidazol? El más común y el más reportado es la cefalea, seguido por la sequedad en la boca. Y la mayoría de las veces cuando lo administramos en grandes dosis o por muchos días, comienzan a aparecer trastornos nauseosos y vómitos debido a la pérdida en el fondo de la funcionalidad gastrointestinal y finalmente puede aparecer debilidad y anorexia.
Otra cosa súper importante, los pacientes que se da a masivo, se ha observado cuadros de pancreatitis y también cuadros de intoxicación central, es decir, convulsiones, encefalopatías y otros. Por lo tanto, el metronidazol es un medicamento que hay que tratar con cierto cuidado. Y lo más importante es que produce reacción tipo disulfiram. ¿Se acuerdan que yo les expliqué lo que era o no? ¿Alguien se acuerda de la reacción tipo disulfiram? Ya, pero uno se acordará a alguien, pues. Uno. Uno sí se acuerda, uno no se acuerda. Ya, y van a tener que estudiar, ya, porque yo sí los dije. Pero en el estricto rigor, la idea de la reacción tipo disulfirán es la sensación cuando uno está en la parte mala del alcoholismo, cuando uno bebe mucho alcohol, cierto que junto con estas sensaciones que son como placenteras, que es lo que la gente consigue con el consumo de alcohol, también hay reacciones que son complejas de tratar, como la sensación de muerte, la disforia, la sudoración, el malestar estomacal, no sé, el temblor, por ejemplo, que se producen por el alcoholismo, ¿ya? Y estos se producen por inhibición de algunas enzimas que yo ya mencioné en algunas clases pasadas, ¿ya? Bueno, o van a las clases pasadas o lo buscan en internet, pero lo más importante es que está absoluta y completamente contraindicado el uso de metronidazol con cualquier tipo de bebida alcohólica, porque el paciente va a entrar en este tipo de reacción tipo disulfiram, ¿ya? Y el paciente puede entrar incluso en un coma. Así que no es la idea que eso suceda. Y lo otro es que por sus reacciones a nivel del sistema nervioso central está absolutamente prohibido en el embarazo, ¿ya? Así que roguemos que ustedes no tengan pacientes con amebiasis y embarazo, porque es un temazo. Y en ese mismo contexto, en la guía mensal, cuando uno ve la erradicación del Helicobacter pylori, hay unas estrategias para la erradicación que son las que ustedes ven ahí al frente, ¿ya? Y estas estrategias van por recomendación en el fondo. Primera recomendación, segunda, tercera, cuarta y quinta, ¿ya? Y esto solo para que se hagan una idea de cómo se maneja esto. Por ejemplo, en la actualidad se recomienda el uso del inhibidor de la bomba de protones, más claritromicina o eritromicina, dependiendo de la resistencia, más amoxicilina, y si el paciente no puede utilizar amoxicilina, entonces tiene que utilizar metronidazol. Siempre y cuando en la población de estudio no hay una resistencia a la claritromicina inferior al 20%, ¿ya? Si hay más de 20% en la población, en este caso el Maule, entonces hay que cambiar a la claritromicina, ¿ya? Ahora, en el caso de los pacientes que son alérgicos a la amoxicilina o la resistencia del Helicobacter sea mayor al 20%, pero para la amoxicilina se utiliza el inhibidor de la bomba, más la claritromicina, más el metronidazol, ¿ya? Pero ojo, que hay que fijarse en que la población de trabajo en el fondo no tenga resistencia al metronidazol, ¿ya? Esto es menos común, eso sí, esto es menos probable, ya que el metronidazol, al no ser tan utilizado en la población, hay pocas resistencias, ¿ya? Si el paciente si el flujo de Helicobacter que circula en la población tiene muchas resistencias a claritromicina o amoxicilina, entonces ustedes entran a las otras terapias que son las que están acá abajo, ¿ya? Como por ejemplo el inhibidor de la bomba de protones, más el metronidazol, más la tetraciclina, fíjense a lo que llegamos, ¿ya? Y también se puede utilizar el bismuto, solo si uno tiene bismuto disponible en la clínica. El bismuto no lo hemos visto todavía, chicos, porque es un medicamento para tratar las úlceras. Así que cuando veamos gastrointestinal, vamos a ver al inhibidor de la bomba de protones y el bismuto. Pero es para que ustedes ya tengan la idea de la parte antimicrobiana que se utilizaría esta, ¿ya? Entonces, en la terapia clásica, inhibidor de la bomba de protones, más claritromicina o eritromicina, dependiendo de la resistencia, más amoxicilina. Si el paciente es alérgico a amoxicilina, se cambia la amoxicilina por metronidazol, siempre y cuando la población sea susceptible. Si hay mucha resistencia a claritromicina, entonces es el inhibidor de la bomba de protones más el metronidazol y ahora lo cambiamos a la tetraciclinas, ¿ya? Sigamos.
Pero el metronidazol no es el único, y sus derivados imidazólicos. También había otro medicamento que yo les había informado al principio, que era la paromomicina, ¿ya? Es súper poco común el uso de la paromomicina, pero es importante mencionarla por varios aspectos. Primero, si su paciente es alcohólico y tiene amebiasis, ¿ustedes le podrían administrar el metronidazol o no? Si es alcohólico, no. Es alcohólico, no, bajo ningún punto de vista, ¿cierto? Ni siquiera por riesgo-beneficio. Entonces, la única opción que ustedes tienen para tratar la amebiasis es buscar una alternativa que no produzca este síndrome alcohólico, ¿ya? Este síndrome tipo disulfiram. Y para eso entonces nosotros tenemos que pensar en otro medicamento que tenga una actividad antiparasitaria tan buena como el metronidazol y nos sirva para este tipo de pacientes particulares, que son el paciente alcohólico, el paciente que consume otro tipo de medicamentos que producen reacción tipo disulfiram, ¿ya? Y la paciente embarazada, ¿ya? Porque si uno tiene una paciente embarazada con amebiasis, no la puedo erradicar con el metronidazol porque el metronidazol es teratogénico. Pero por otro lado, tampoco le puedo dejar la amebiasis y que esa se traspase al feto, ¿ya? Entonces, para eso nosotros tenemos a la paromomicina, ¿ya? La paromomicina es un antibiótico que tiene actividad antiparasitaria, pero como antibiótico tiene tanta resistencia que casi nadie la usa. Y de hecho por eso es que se utiliza muy poquito en la población. Aquí en Chile existe paromomicina, pero casi no hay en la venta ambulatoria. Esto está casi de reserva hospitalaria, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la paromomicina? Como buen antibiótico que es, bloquea la producción de proteínas nuevas porque bloquea al ribosoma 30S. ¿Se acuerdan de algún antibiótico que hacía eso, no? Así como para testear por ahí. Si no se acuerdan, recuerden que tienen que ir a estudiar. ¿Alguien se acuerda? Ya, una aminoglucósida. Súper bien. Muchas gracias. Hay otro más me escribió. No, todos los aminoglucósidos bloquean 30S, así que lo importante ahí no es el nombre, ¿ya? Es la familia completa. Muchas gracias, Yesenia. Ya, entonces, la paromomicina se va a utilizar para los cuadros de amebiasis. También se sabe que sirve para las criptosporias, pero esas son tan poco comunes en nuestra población que igual es un dato para que ustedes conozcan, ¿ya? Se va a utilizar entonces para los cuadros amebiáticos en los pacientes que no toleran el metronidazol, pacientes alcohólicos, pacientes embarazadas o personas que, donde el uso sistémico no se puede utilizar, por ejemplo, para la intoxicación central. Por ejemplo, pacientes que sufren de epilepsia, ¿ya? Porque no puedo correr el riesgo de aumentar el umbral convulsivo, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos del uso de la paromomicina? Al igual que todos los antibacterianos, produce trastornos gastrointestinales, y siendo el más común, el dolor y el cólico abdominal y las náuseas y los vómitos. Y se ha visto también que la paromomicina produce esteatorrea. ¿Ustedes saben lo que es la esteatorrea? No, profe. Ya, alguien me está escribiendo ahí, todos me dicen que no, ya, súper. Es importante esto que lo toquemos entonces. Probablemente la esteatorrea también la vamos a ver en gastrointestinal, pero para que ustedes sepan, la esteatorrea es la defecación de componente graso, ¿ya? Nosotros cuando consumimos grasas en nuestra dieta, producto de las lipasas pancreáticas y otros componentes hepáticos, nosotros las degradamos y las absorbemos. Y una muy pequeña cantidad llega hasta las heces, a tal punto que uno no las determina, no las ve. Cuando las lipasas pancreáticas y todas estas otras enzimas que, digamos, metabolizan o que cortan los lípidos que nosotros consumimos en la dieta, no están funcionando, lo que va a ocurrir es que la grasa que nosotros consumimos pasa directo a las heces, ¿ya? Y por lo tanto uno tiene una feca que es grasa, en el sentido que tiene una capa grasa, produce micelas, de hecho si uno mira el baño queda micelado, quedan muchas partículas grasas, y lo otro que es súper importante es que la grasa es un emulsionante, y como son emulsionantes entonces se pierde el control del esfínter anal.
Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es que los pacientes con esteatorrea tienen gases que son ricos en lípidos y por lo tanto cuando liberan el gas, el peo, pedo como ustedes quieran decirlo, se libera componente graso en la ropa interior, ¿ya? Y cuando el paciente quiere ir al baño no logra controlar de manera adecuada el esfínter y por lo tanto se defeca antes de llegar al baño o casi en el mismo instante, y las fecas son muy líquidas, muy diarreicas, digamos, y además tienen componente micelar. Y acuérdense que el aceite no se combina con el agua, que es el agua del baño, y por lo tanto quedan sobre la superficie del baño, ¿ya? ¿Entienden lo que es la estatorrea ahora, más o menos? Ya, sí, ya por lo menos se la imaginaron. Traté de ser lo más gráfica posible. Me dicen, hay unas pastillas para adelgazar que reducen eso. Yes, sir. Pero en realidad esas pastillas no son para adelgazar, esas pastillas son para disminuir el metabolismo del colesterol. Lo que pasa es que como producen, que se llaman Orlistat, por si acaso, esas pastillas como producen una inhibición de las lipasas pancreáticas con total, todo la grasa que uno consume se va al baño, y por lo tanto la persona no consume grasa en su dieta y eso hace que baje de peso la persona, ¿ya? Pero en realidad están pensadas para que la persona baje los índices de colesterol y triglicéridos, por si acaso. Lo vemos en gastrointestinal, ¿ya? Pero me interesaba que entendieran que la paromomicina también es un inhibidor de las lipasas y por lo tanto induce estatorrea. Espérame un segundito. Ya, ahí sí, que tenía ruidito de fondo de mis hijos. Ya, sigo. Pensando que ya trataron las amebiasis, que lo más común, acuérdense entonces, es el metronidazol y la paromomicina, aunque pueden usar derivados del metronidazol, como el albendazol o el mebendazol, ¿ya? Hay más por si acaso, pero son los más comunes. Y yo les había dicho que también cuando la situación era muy grave, se podía utilizar la cloroquina, y aquí es donde tenemos a la cloroquina. Y alguien me preguntaba, bueno, ¿qué es la cloroquina? Yo le dije, es un antipalúdico, ¿ya? El paludismo es la enfermedad producida por el plasmodium, que se transmite a través de estos insectos que ustedes los conocen mejor que nadie, ¿cierto? Que son los zancudos, ¿cierto? Los plasmodios, tenemos 4 tipos diferentes de plasmodios, que son el plasmodio falciparum, el plasmodio vivax, el plasmodio malariae y el plasmodio ovale, ¿ya? Todos producen malaria, pero el que ustedes clásicamente o comúnmente conocen es el plasmodium malariae, ¿ya? De estos hay unos que son más complejos que otros, ¿ya? Siendo el más complejo el falciparium, y es el que tiene movilidad dentro de la zona de la Amazonía y de la cuenca del río Orinoco y de lo que es zona caribeña, ¿ya? En Chile no hay nada de esto, por si acaso. Pero sí en la parte de nuestras islas encontramos presencia de este plasmodio, ¿ya? Entonces, en estricto rigor, nosotros no utilizamos antipalúdicos aquí en Chile, pero si uno necesita viajar a zonas de alta exposición de falciparum, se le exige a ustedes que consuman medicamentos antimaláricos. Y dentro de los medicamentos antimaláricos tenemos a la cloroquina, la mefloquina y la pirimetamina. Solo que la pirimetamina no existe en Chile, así que como no está en Chile, no lo utilizamos, ¿ya? Y la cloroquina, lo que hace en el fondo es que produce, no sé si lo tengo en la monito para explicárselos mejor, si no igual se los digo acá, no, ya. Produce parálisis del mosquito y parálisis del plasmodio, que me interesa a mí el plasmodio, ¿ya? Y por lo tanto, al producir parálisis del plasmodio, lo que va a ocurrir es que el sistema inmunológico va a atacar al plasmodio y se va, en el fondo, a producir un tratamiento efectivo contra el agente. Pero para que esto sea efectivo, para que la cloroquina sea efectiva, tiene que ser administrado ya sea bien antes de la infección, para que se logre un cierto título del medicamento, o ya sea dentro de los primeros días de la infección. Si no, ahí ya es cada vez más complejo sacar al paciente del cuadro plasmódico, ¿ya? También se ha visto que la cloroquina tiene actividad sobre otros tipos de microorganismos, ya sobre otras bacterias, otros virus, pero la verdad es que no está tan estudiado y no se comprende muy bien cómo funcionan estos antimaláricos, ¿ya? Lo poco que se sabe de ellos es que o sea, para inhibir la actividad del agente, en este caso del
del protozoo, lo que ocurre es que lo inhibe a través de la liberación de los grupos M, ¿ya? Inhibiendo completamente la síntesis del ácido fólico de los microorganismos, ¿ya? Entonces lo que hace en el fondo es que inhibe el metabolismo, y al inhibir el metabolismo inhibe el funcionamiento del parásito, impidiendo que éste se pueda alimentar, pueda funcionar, etcétera, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos del consumo de cloroquina? Casi todos los pacientes informan que aparece prurito, náuseas, vómitos generales y muchísimo dolor abdominal, ¿ya? Pero recordar que la malaria tiene una alta tasa de mortalidad y por lo tanto es mejor el tratamiento preventivo con cloroquina, ¿ya? No más que eso. Ahora también mencionarles que lo que les decía yo, que cuando tenemos una amebiasis grave, entonces nosotros entramos a utilizar metronidazol más cloroquina o cloroquina sola. ¿Para qué? ¿Por qué utilizamos esta mezcla de metronidazol con cloroquina? Para evitar tener que dar altas dosis de metronidazol, ¿ya? Pero nos arriesgamos a la gran cantidad de efectos adversos que va a tener nuestros medicamentos, ¿ya? Como no es tan común la cloroquina, la pasamos de largo y solo para que ustedes la conocieran. Después tenemos otro problema, ¿ya? Que es el que ustedes ven ahí al frente, que es un tremendo ronroneante problema. No sé si ustedes saben, pero el vector oficial de la toxoplasmosis en el mundo, y en particular en Chile, son los gatos, nuestros michis, ¿ya? Y la verdad es que es tan común la toxoplasmosis que llegamos a un punto donde nosotros desde chicos nos vemos expuestos a estos animalitos, me refiero al mamífero, no al protozoo, y por lo tanto nosotros generamos en nuestra temprana edad anticuerpos antitoxoplasma. Pero ocurre que en algunos pacientes no tienen exposición temprana al toxoplasma, ¿ya? Y por lo tanto llegan no inmunizados a la edad adulta, ¿ya? Y esto es particularmente grave en las mujeres que quedan embarazadas, ya que la toxoplasmosis produce trastornos graves en el embarazo e incluso muerte fetal, ¿ya? El toxoplasma se aloja en el sistema del sistema nervioso central, por lo tanto hay que erradicarlo como sea, pero solo grave en las embarazadas, ¿ya? Por eso les puse ahí abajo el considerar el ciclo infectivo y la posibilidad de exposición previa. ¿Por qué estas cosas? Primero, porque si bien los gatos pueden tener toxoplasmosis, no todos los gatos defecan toxoplasmas, ¿ya? Debido a que solo cuando están en la fase activa el gato va a defecar toxoplasmas. Y segundo, si la paciente toda su vida se ha visto expuesta a gatos, lo más probable es que ya tenga respuesta inmunológica, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque aquí en Chile no se hace prueba de toxoplasmosis porque se asume que la gran cantidad de mujeres han sido expuestas al contagio por animales, ¿ya? Pero siempre se recomienda, y esto también va para ustedes, que cuando están recién tratando a una embarazada, le pregunten, ¿usted tiene gatos? ¿Usted ha tenido gatos? ¿Se crió con gatos? Parece una pregunta ridícula, pero es una pregunta que salva vidas, ¿ya? Si la persona no se crió con gatos previamente y en la actualidad tiene un gato, la mujer no puede limpiar las fecas del animal, y es más, el animal no puede defecar dentro de la casa, ¿ya? O sea, en el fondo, no es que tenga que eliminar al gato, lo que hay que hacer es en el fondo evitar que la embarazada, mientras esté en su ciclo gestante, no tenga contacto con las fecas del animal por si existiera exposición. Ahora, si hay exposición y se teme el riesgo de toxoplasmosis, entonces hay que tratar. ¿Cómo tratamos? El tratamiento es complejo porque hay que decidir qué tan susceptible es la mujer. Recuerden que estamos hablando acá de un embarazo. Lo que se recomienda en primera línea es la utilización de acitromicina con claritromicina, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas no atraviesan bien la barrera placentaria, ¿ya? Pero se ha visto que la mejor tratamiento en la actualidad es el uso de la pirimitamina, ¿ya? Más una sulfa. Particularmente la más segura para las embarazadas es la sulfadiazina. Cosas que hay que considerar es que las mezclas de medicamentos para el tratamiento de la toxoplasmosis pueden producir anemia, cristaluria y, si estamos cerca del parto, kernicterus. ¿Ustedes saben lo que es el kernicterus? No, no y no. Pucha, no han tenido fisiopatología hepática. Ya.
Tienen que saberse estas cosas. Ya, vaya nombre, sí, así son. Ya chicos, en 2 segundos, el kernictero es el aumento de los niveles de bilirrubina a nivel del sistema nervioso central y producen encefalopatía del recién nacido y muerte del neonato, ¿ya? El kernictero se produce cuando el neonato no es capaz de eliminar su bilirrubina por las heces, ¿ya? ¿Por qué motivo no las puede eliminar por las heces? Por prematurez, por inmadurez hepática, que son los más comunes, por incompatibilidad RH negativo, por incompatibilidad ADO o por trauma en el parto. Ya el trauma en el parto, ya sea por un parto por force muy forzado, o un parto muy largo, o un parto doloroso, o que el bebé se caiga, que también es una opción, produce hemólisis masiva y eso genera que el hígado no pueda evitar la concentración de bilirrubina y la bilirrubina es extremadamente tóxica, ¿ya? Y es mortal. Bueno, se ha visto que la pirimitamina, o la pirimitamina, está bien dicho, este medicamento produce una inhibición de la actividad hepática y por lo tanto aumenta la probabilidad de que el recién nacido genere kernictero producto de la inmadurez hepática, ¿ya? No, esto lo produce la mezcla, no es la sulfa como tal, es la pirimitamina con la sulfadiazina. Al que me preguntó ahí si eran sulfas. Las sulfas en realidad también producen daño hepático, pero es la mezcla. El punto es que si yo no mezclara los medicamentos, aquí también puedo usar paromomicina por si acaso. El punto es que si yo pudiera usar solo la paromomicina, o solo la citromicina, o solo la sulfa, o solo la pirimitamina, solas no le van a producir ningún daño a la paciente ni a su guagua. Pero yo no me voy a arriesgar a usarlas solas, porque si el toxoplasma llega a ingresar al sistema, o sea, cruzar la barrera del sistema nervioso central, su pequeño va a estar enfermo, va a estar con una toxoplasmosis. Entonces yo no puedo arriesgarme eso. Y lo que se hace es que se dan mezclas. Y son las mezclas las que le hacen daño al bebé, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen una mujer que nunca se expuso su pasado a los gatitos, ¿ya? Y por lo tanto, por primera vez tiene un gato, pedirle por favor que no maneje ni manipule el animal, al menos que el animal esté limpio. Que no manipule las heces. Recuerden que los gatos, después de que defecan, tapan sus heces. Entonces, si la mujer no las manipula, no debería haber problema. Que las heces del animal idealmente no fueran dentro de domicilio. Y además, si aún así la mujer tiene exposición o hay riesgo de contagio, hacer un examen para saber si es toxoplasma positivo. Si la mujer es toxoplasma positivo, ver qué tratamiento antiparasitario se le va a dar y empezar a evaluar cómo está el desarrollo del menor y particularmente en el nacimiento, cuáles son los niveles de bilirrubina del menor por si hay que tratar la hiperbilirrubinemia, ¿ya? Eso es lo que me interesa que sepan. Insisto, la toxoplasmosis en Chile por suerte no es tan común, producto de que todos nosotros nos criamos con miches, ¿ya? Con gatitos. Por desgracia hay gente que no se crió con gatos, los que son alérgicos o aquellas casas donde los papás no les gustaban las mascotas. Y ahí, en esas personas cuando están embarazadas es que hay que considerarlo. ¿Ya chicos? Sigo. La tripanosomiasis. Voy a terminar con parásitos y tomamos un pequeño break, ¿ya? La tripanosomiasis es lo que se produce por el Trypanosoma cruzi, ¿ya? Que es lo que la gente conoce como la enfermedad de Chagas, que se produce por el agente que ustedes ven ahí al frente, que es la famosa vinchuca. Súper poco común en todo el mundo, pero es una enfermedad endémica de la cordillera de los Andes, y en Talca hacia Vilches está presente la tripanosomiasis, ¿ya? En general, solo para que ustedes sepan, cuando, no sé, la vinchuca pica, por así decirlo, en realidad succiona sangre, después de eso defeca y en el ciclo de la defecación, cuando uno se rasca, se transmite el tripanosoma al sistémico y el tripanosoma va a crecer en todos nuestros órganos, del paciente, digamos, y una de las cosas más terribles es que produce cardiomegalia, ¿ya? Y en general uno no va a observar que la presencia de tripanosomiasis hasta varios años después de que ya está montada la enfermedad, y en general se detecta por esto, porque hay inflamación de
de ciertas mucosas y ciertos tejidos blandos, que son un indicador casi directo de la aparición entonces de la tripanosomiasis, ¿ya? No hay tratamiento, no se puede erradicar la tripanosomiasis y la persona tiene que vivir con esta patología crónica. Pero la idea es que viva lo mejor posible, que se evite la cardiomegalia. Hacia eso se busca, ya que en general estos pacientes mueren finalmente por cardiomegalia, ¿ya? ¿Qué es lo que se utiliza? Se utilizan estos dos medicamentos, que son el nifurtimox y el benznidazol, que también de la familia de los azoles, ¿ya? Y a nivel mundial, el único medicamento que autoriza la OMS es el nifurtimox, pero no tiene gran utilidad contra la tripanosomiasis andina, que es la que tenemos nosotros. Y lo que sí se ha visto que es útil es que el benznidazol tendría actividad contra la tripanosomiasis andina, pero todavía no está autorizada su uso por la OMS. Así, digamos que su uso es experimental, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen estos tripanocidas, el nifurtimox y el benznidazol? Es que inhiben o actúan sobre la nitroreductasa del tripanosoma y van a generar una actividad o una cascada de radicales nitro, ya es como los radicales del oxígeno, pero en este caso son radicales de la vía del nitrógeno, ya produciendo un estrés oxidativo potente, ya. Nuevamente lo que va a producir eso es que va a producir muerte del parásito. El punto es que solo produce muerte de los parásitos cuando el parásito está activo. Por lo tanto, los parásitos infiltrados en el corazón, riñón y hígado no les va a hacer efecto este medicamento, ¿ya? Los efectos adversos de estos dos tripanocidas son, aparecen cuadros graves de dermatitis, cuadros graves de fiebre, cuadros graves de ictericia, infiltraciones pulmonares, vómitos, náuseas, mialgia, etc., ¿ya? Y también produce efecto disulfiram. Por desgracia, es el único tratamiento que hay y por lo tanto se debe dar de por vida o al menos en los cuadros donde el paciente está con fase activa del tripanosoma, ¿ya? Eso es una de las cosas que hay que considerar. Y lo otro es que no se puede administrar durante el embarazo. Cosas interesantes de analizar es que como produce muerte masiva de los tripanosomas, eso produce una respuesta inmunológica súper potente en el paciente. De hecho, después de darle una fase de nifurtimox, los pacientes quedan muy, pero muy débiles. Y además de quedar muy débiles, quedan con una respuesta inmunológica así muy montada. Entonces se ha tomado la decisión a nivel mundial que en los pacientes que son más añosos o que llevan muchos años crónicos con el tripanosoma, es mejor no tratarlos, ya que el tratamiento pudiese ser el desencadenante de la mortalidad en el paciente, ¿ya? Producto de que estos pacientes con acrónico ya tienen la cardiomegalia montada y por lo tanto exponer la cardiomegalia a un edema por inflamación resulta en una situación extremadamente grave, ¿ya? Así que en general a ciertos pacientes más adultos o con mayor cronicidad, en general se prefiere no tratar, ¿ya? No sé si se entiende eso, chicos. No, me hice mucha. Ya, disculpen. Ahora sí, sigo. Ya, ¿me entendieron entonces? Vamos entonces ahora con los gusanos, los esmiltos, y vamos terminando con este tema. Para el tratamiento de los gusanos vamos a considerar solo unos pequeños temas. Primero, de que en Chile no hay grandes parasitosis por gusanos, ¿ya? Los más comunes son las ascaris que ven ustedes y la tenia, ¿ya? Lo que sí es importante es que en general estos parásitos aparecen en la primera infancia. Mamá, no, Esperen un segundo. Ya, disculpen que ando con hija por aquí cerca revoloteando y andan peleando. Ya chicos, sigo. Lo que les decía yo de los gusanitos. Alguien me escribió aquí. Ah, gracias porque sí, en realidad igual es complejo andar con hijos y hacer clases. Así que les pido disculpas. Ya, sigo.
Insisto, la presencia del mintos en Chile es baja. Los más comunes son las ascariasis, que ustedes las ven ahí en la foto, no son muy agradables, pero son, y la asteniasis, que es el que le está saludando ahí en la foto en gris, ¿ya? Lo que sí hay que tener en cuenta es que la mayor cantidad de parasitosis por el mintos en Chile está relacionada a la población preescolar o escolar temprana, ¿ya? En general, entonces, ese es como el grupo donde uno tiene que fijarse, ya que en la adolescencia disminuye notoriamente y ya en la adultez casi no existe, ¿ya? Y los más expuestos, o sea, digamos, los más comunes son las amebiasis, ustedes las pueden ver ahí el porcentaje, seguido por la presencia del minto, ¿cierto? Particularmente de la tenia, ¿ya? ¿Cómo vamos a tratar las tenias y los parásitos helmínticos? Tenemos los azoles, ya que son los derivados en el fondo de esta familia, y particularmente tenemos al albendazol y al mebendazol. Y en el ámbito veterinario se utiliza la piperacina y la ivermectina. La ivermectina también se puede utilizar a nivel tópico, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? La mayoría de estos medicamentos tienen acción local, es decir, se absorben muy mal. Por lo tanto, para tratamientos sistémicos se deben dar dosis mucho más grandes para que haya una buena absorción. El hecho de que acción se hace local los hace bastante tolerables para el ser humano. De hecho, el único cuadro importante que el paciente informa es que cuando se utiliza el albendazol se produce un cuadro diarreico, ¿ya? Pero en realidad el cuadro diarreico podría venir también por la eliminación del parásito, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? Entonces van a expulsar al verme, que en este caso es nuestro parásito, ¿ya? De todo los vías, particularmente la vía gastrointestinal a dosis bajas, pero también de los órganos y los tejidos. Esto es importante porque si eliminan al parásito o al gusano del intestino, o sea, perdón, del hígado, por ejemplo, del riñón, este va a parar a sistémico y va a montar una respuesta inflamatoria, ¿ya? Y lo otro es que a dosis más grandes también pueden tratar las infecciones de helmintos que producen quistes, por ejemplo, como el quiste hidatídico, ¿ya? ¿Cómo funciona? Lo que hacen es que estos azoles, particularmente el albendazol, producen una inhibición de la fumarato reductasa, que algunos de ustedes se acordarán dónde actuaba la fumarato reductasa, ¿o no? Aunque sea lejanamente. Hay hasta una canción para la fumarato reductasa, para esa vía. Vamos, 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 chicos. Krebs, súper bien. Ay, alguien me dijo ahí Krebs, pero parece que fue en privado, así que disculpen por decirlo en voz alta. Pero efectivamente, lo que hace la fumarato reductasa en el fondo es parte del ciclo de Krebs. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué es lo que hace el albendazol? Inhibe el ciclo de Krebs. ¿Y qué es lo que hace eso? Además, altera la glicólisis, desacopla la fosforilación oxidativa y eso va a generar que va a producir una menor presencia energética tanto en el parásito como en nuestras células, pero como dicen que nuestras células se absorbían mal, así que a nosotros no nos produce grandes trastornos. Y en el caso del parásito, al haber menor respuesta, menor metabolismo energético, va a haber menor movilidad y finalmente va a ocurrir una inhibición de la tubulina y por lo tanto el parásito va a quedar en un estado de parálisis del movimiento, ¿ya? Y el parásito entonces no se va a poder alimentar porque va a afectar la ingestión de nutrientes, los nutrientes no se van a poder absorber, no va a haber respuesta de la musculatura del parásito, ¿ya? Y por lo tanto no van a poder moverse hacia otras zonas de función y además se van a quedar en el sitio donde estaban, ¿ya? O sea, y además van a inhibir la respuesta del útero, por así decirlo, la liberación de ovas de parte del parásito, por lo tanto no van a poder seguir produciendo más huevitos, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque una vez que uno administra el albendazol, entonces, por ejemplo, los ascárides, se les produce esta parálisis y se quedan en el tejido mucoso. Y producto de la respuesta peristáltica, van a empezar a moverse y a acumularse en la zona gastrointestinal baja, colónica baja, y finalmente va a haber un cuadro diarreico grave o fuerte que va a eliminar todos los componentes helmínticos del paciente, ¿ya? Ahora, también considerar
que hay parásitos o helmintos que son bastante más complejos de eliminar. Dentro de ellos tenemos a la tenia. Y por lo tanto, no va a bastar con una sola dosis de albendazol para eliminar a la tenia, ya que la parálisis de la tenia va a producir que ésta se rompa y caiga una porción de la tenia, un par de metros, pero va a tener que ser tratado el paciente nuevamente una semana después, cada 7 días aprox, para que vuelva a eliminar la parte restante de la tenia. A veces se requieren 3 o 4 ciclos de tratamiento para eliminar los parásitos más complejos, ¿ya? Otra cosa interesante es que estos medicamentos se pueden usar para tratar la neurocisticercosis, que yo creo que nunca la habían escuchado en su vida. La neurocisticercosis es cuando los derivados de la tenia, los huevitos, se desarrollan y maduran a nivel sistémico y en otros tejidos que no sea el gastrointestinal, ¿ya? Y lo que hace el sistema, particularmente neuros a nivel del cerebro, digamos, como no son compatibles con la vida, se produce esto, lo que les decía yo, que es como una especie de bolsa que adentro tiene a las tenias en un estado de desarrollo que va creciendo en el fondo la bolsita y el sistema inmunológico la protege desde afuera para que no vaya a contaminar al tejido, ¿ya? Nosotros tenemos quistes hiatídicos con esa forma, neurocisticercosis, retinocercosis, a nivel pulmonar también, etcétera, ¿ya? Que son quistes de estos componentes helmínticos, ¿ya? Me preguntan aquí, ¿cómo que la encapsula? Lo que hace es que, no es que cómo que la encapsula, esa es mi respuesta, ¿ya? En el fondo el sistema inmunitario lo que hace es que le produce una cápsula para que estos bichitos, estos gusanos, no salgan al sistema y no produzcan muerte del tejido. Pero los bichitos no salen, obviamente los helmintos no salen, pero va a seguir creciendo, ¿ya? Yo no, mira, la verdad, yo no soy tan morbosa como para mostrarle unos videos, pero hay unas cosas que son impresionantes. Si ustedes quieren, las buscan solito el que les interese. Busquen neurocisticercosis o quistes hidatíricos y en realidad hay pacientes que tienen casi un segundo cerebro en cantidad, en proporción de masa, solo de neurocisticercosis, ¿ya? Ahora, hay algo súper importante a considerar en este tema. Si yo mato al agente helmíntico con mi albendazol, lo que va a ocurrir es que va a haber ruptura de esta cápsula, ¿ya? Y si hay ruptura de esta cápsula, los agentes que están muertos ahora, no son infectivos, van a salir a sistémico y van a producir edema del lugar donde están, ¿ya? Y una respuesta inflamatoria potente. Y eso va a producir necrosis y muerte celular. Por lo tanto, cuando uno trata a los pacientes que tienen estas cápsulas, estas neurocisticercosis o hidatidosis, se le debe aplicar al paciente glucocorticoides para inhibir la respuesta inmunitaria del paciente y así no produzca muerte celular, ¿ya? Eso es súper importante. Y lo otro es que normalmente se hace una cirugía primero. Se retira el componente, digamos, hidatídico y después de que se retira, se da el albendazol junto con glucocorticoides. Porque si no, esa masa, imagínense esa masa dando vuelta dentro del organismo, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? Se da el albendazol en dosis única para tratar la vía gastrointestinal. Normalmente se recomienda repetir a las 7 días, o sea, partir un sábado y seguir el sábado siguiente para eliminar los huevos que están en crecimiento, ¿ya? Si se va a dar a nivel del sistema nervioso central, se debe dar dosis mucho más altas junto con los glucocorticoides, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir con el uso de estos medicamentos? Si son dosis bajas o para erradicación gastrointestinal, solo un cuadro diarreico, nada más. Si es para tratar a nivel sistémico, va a aparecer el cuadro inmunológico potente con hipersensibilidad, ¿ya? Puede llegar a producir hasta urticaria. Los trastornos a nivel del sistema nervioso central, producto de que van a quedar estos agentes dando vuelta en el cerebro y por lo tanto va a ser atacado por la respuesta inmunitaria, produciendo cefalea, vértigo y a nivel gastrointestinal, diarrea, vómitos, etc. ¿Ya? Hay bastante más efectos adversos asociados. Y en ese mismo contexto, ahí ustedes tienen al mebendazol, que es cuando el albendazol no presenta buenos resultados, se prefiere el uso de su compañero, que es el mebendazol, ¿ya? Se utiliza para el tratamiento y la eliminación de todos los tipos de helmintos que pudiesen tener cohabitación con el ser humano, ya no cualquier tipo de infección en el fondo, ya sea mixta, única, etcétera, ¿ya?
Y ahora, para eliminar a la tenia como tal, si el paciente con 2 dosis de albendazol, o sea, con dosis única o con 2 dosis de albendazol no funciona, o bien el paciente tiene neurocisticercosis graves, o sea, en el fondo que no son tratables con el albendazol, se puede utilizar este medicamento que está acá, que es el praziquantel, ¿ya? Ahí tienen una rata con quistes ideatídicos, por si acaso, para que ustedes se hagan una idea de cómo esto infesta el ser vivo, ¿ya? A modo muy general, el praziquantel produce parálisis espástica y por lo tanto el animal no se puede seguir moviendo, se le produce una hipertonía muscular y perdón, el parásito no va a poder alimentarse y va a morir de hambre, ¿ya? Y va a ser eliminado por la vía gastrointestinal en el caso de la tenia. Con una sola dosis de praziquantel basta para que la tenia se despegue de la mucosa intestinal y se libere por las heces, ¿ya? Al igual que el albendazol, no se recomienda su uso sin glucocorticoides cuando es a dosis sistémica. Y no tampoco se recomienda en el embarazo. Ya chicos, ¿necesitan descansar un segundo? Me voy a devolver, no. Es solo para les vuelvo a repartir lo de los azoles. Los azoles, entonces, inhiben el desarrollo de una membrana eficaz para el hongo. Por lo tanto, el hongo no puede crecer en presencia de este antifúngico, ¿ya? Particularmente los azoles inhiben la vía del nanosterol al ergosterol, que es la vía que ustedes ven aquí, ¿ya? Hay 3 importantes, el clotrimazol, el ketoconazol y el fluconazol. El fluconazol se utiliza tópico, o sea, oral y sistémico, y se utiliza en sistémico para infecciones micóticas no agravadas. En las agravadas se prefiere la anfotericina B, ¿ya? El ketoconazol, que se puede utilizar por la vía oral, dérmica o tópica y también sistémica, ¿ya? Pero se utiliza mayoritariamente por la vía oral para la erradicación de candidiasis complicadas. Y el clotrimazol, que solo existe tópico, no existe otra opción, y se utiliza para las tinias, para las micosis unguiales, etcétera, ¿ya? Y solo sirve para la acción tópica. También se utiliza para las candidiasis vaginales, el clotrimazol, ¿ya? Esto es poquito de materias, en realidad no es mucho lo que ustedes tienen que saber de esto. También tenemos a los medicamentos que inhiben la producción del ergosterol, ¿ya? Al igual que los anteriores, pero más arriba que los azoles, para que ustedes vean aquí la línea. Los polienos, que eran los de la anfoteresina y nistatina, inhiben a este nivel. Los azoles, clotrimazol, ketoconazol y fluconazol, inhiben a este nivel. Y las alilaminas inhiben a este nivel, al principio de la vía de la formación de esteroles, ¿ya? Y dentro de las alilaminas tenemos a la terbinafina, que es el único que a ustedes les interesa. Y la terbinafina es por lejos el medicamento estándar para la erradicación de la micosis unguial y la onicomicosis, ¿ya? La terbinafina viene en cremas, geles y otros formatos dermatológicos, pero lo más importante es que viene en sistema de pintura de uñas, ¿ya? Como de acrílico. Entonces uno se pinta el lecho, la uña, digamos, el lecho unguial, y se queda ahí la terbinafina. La terbinafina tiene preferencia por estas capas córneas, así que el medicamento ingresa dentro de la capa córnea y se queda guardado ahí. Entonces a medida que la uña va creciendo, va concentrándose en terbinafina y por lo tanto la uña nueva ya no está infectada. Así que lo que se recomienda es que el paciente en el fondo se limpie, recorte esta zona con hongos, ya la zona externa, se pinte con terbinafina, o se eche spray de terbinafina, y lo haga por lo menos cada 7 días, o sea, cada 7 días como la uña va creciendo, vuelva a repintar para poder pintar la capa nueva. Y por lo tanto las capas nuevas van a ir naciendo limpias del hongo. El único problema de los hongos tópicos es que se demoran mucho, por lo que les acabo de mencionar. Una uña nueva, completa, desde el lecho interno hasta el ápice, se demora aproximadamente 6 meses. Así que el tratamiento mínimo es de 6 meses a 1 año.
Ahora, si el paciente no puede pagar la terbinafina porque es un poco cara, ¿ya? Se recomienda el uso del clotrimazol, que era la opción de los azoles. El clotrimazol viene en crema, pero eso significa que el paciente todas las noches tiene que esparcirse crema por todo el lecho, ya incluido las zonas internas de los dedos. Y eso, nuevamente, mínimo 6 meses hasta un año, ¿ya? También tenemos otra opción, que es un hongo menos utilizado, pero también está en la clínica, que es la griseofulvina. La griseofulvina es un inhibidor de la mitosis, ¿ya? Cuando el hongo entra en fase mitótica y en división, la griseofulvina lo que hace es que detiene la mitosis en metafase, y por lo tanto no se separa en dos nuevas hongos, ¿ya? En dos nuevas células fúngicas. Y eso genera de que haya una actividad fungistática que finalmente va a terminar siendo fungicida, ¿ya? ¿Dónde se recomienda su uso de la glicerofulvina? Cuando tengo una tiña agravada, por ejemplo la que ven ustedes ahí, tiene capitis, o cuando tengo una actividad dermatofítica grave, agravada en la piel, por ejemplo lo que ustedes ven ahí al frente, donde eso no sirve el clotrimazol ya que no va a entrar de manera óptima en el tejido. Y finalmente, lo que les mencionaba yo para las candidiasis, es que se pueden utilizar inhibidores de la pared celular, que son las equinocándidas, que son las que están aquí, o cándidas también, y que son fármacos que se ha probado que son útiles para la erradicación de la candidiasis oral y faringia. Se dan dosis orales y se ha visto que son bastante útiles. Esto es para evitar usar sistémicos, ya que en candidiasis orales muchas veces se recomienda el uso sistémico, el cual puede traer algunos efectos adversos en nuestros pacientes, ¿ya? No les paso más porque en realidad no es mucho más lo que ustedes tienen que manejar. A ustedes lo que les interesa es particularmente que el tratamiento de las onicomicosis es vía clotrimazol en crema o vía terbinafina en spray o en su defecto en lacas para uñas, ¿ya? Que las candidiasis se pueden eliminar con enjuagues con nistatina o en su defecto con equinocándidas orales, ¿ya? La candidiasis oral, la candidiasis faríngea. La candidiasis vaginal es mejor tratarla con óvulos de clotrimazol, ¿ya? Y cuando son micosis sistémicas, si es grave, o sea, si el paciente está muy grave, está con una encefalopatía micótica, anfotericina B. Si el paciente no está agravado, fluconazol, que es menos potente, ¿ya? Si se fijan, no es más que eso. No es más materia que son antifúngicos, ¿ya? Consultas.